¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Hola, profe, buenas Ahora, noches. Vamos a hacer un breve repaso de lo último que vimos la clase anterior y vamos a ver un ejemplo de lo que denomina el maestro ataques evolutivo y evolucionario, o sea, revolucionario. El ataque evolutivo es como una especie de maniobra en la cual se empieza a acumular fuerzas sobre una debilidad y se acumulan pieza sobre pieza, un ataque progresivo que va concentrando las fuerzas sobre un punto hasta que finalmente con una última jugada se rompe esa defensa que tiene ese punto y se termina con una demolición de la estructura defensiva del oponente. Ese es el progresivo o ataque evolutivo. Y el ataque revolucionario es totalmente diferente, de un procedimiento en el cual se procede violentamente sobre las defensas del oponente, a menudo con sacrificios y que llevan a un rápido desenlace a través de... Tiene que aceptar el sacrificio y con la consecuencia de la derrota del oponente porque sus fuerzas no están tan coordinadas como las atacantes y generalmente no alcanza a traer piezas suficientes para la defensa. La diferencia básicamente entre el ataque evolutivo y revolucionario es que mientras tú estás acumulando fuerza en forma progresiva sobre el oponente a veces tiene tiempo de llevar piezas a la defensa. En cambio, un ataque revolucionario es tan drástico, es tan inmediato, que muchas veces el oponente no alcanza a gestionar de buena forma sus piezas, sus fuerzas, para poder acudir a la defensa del punto que está siendo atacado y termina siendo derrotado. ¿Se entiende más o menos la diferencia? Sí, yo creo entenderlo bien. Ya. A ver, ¿cómo podrías explicarlo tú en tus palabras la diferencia entre el ataque evolutivo y revolucionario? Que el evolutivo se va construyendo, es como que se va tejiendo un ataque, ¿cierto? Se va armando una trama Ujú. y, para obviamente en el momento oportuno ejecutarlo, pero primero se construye cierta base. En cambio, el revolucionario es un ataque más radical, ¿cierto? Que a veces es sorpresivo, pero pienso que tiene que estar bien calculado antes de hacer un ataque así tan radical. Claro. Ya. Un ejemplo, entonces, es el diagrama que tenemos en la pantalla. Aquí, por ejemplo, se pueden doblar las torres en la columna H, ¿cierto? Con eh, torre HA1, ¿cierto? Claro, Pero las negras alcanzan a reaccionar y juegan, por ejemplo, H6. Ya, bueno, tenemos fuerzas suficientes como para ganar la partida, pero hay que imaginar que acá también pueden haber más piezas del negro. Por lo tanto, aquí las torres blancas se estrellan contra una roca, ¿cierto? claro. Ya, entonces, en este caso, las blancas acá, un ataque progresivo no les sirve. Tienen que recurrir al ataque revolucionario. ¿Cómo sería el ataque revolucionario? Torre por H7. Correcto. Sacrifican una torre completa, torre por H7, y el negro no alcanza a traer, por ejemplo, caballo F6 o caballo F8, o hacer H6, que era la otra alternativa. Y la única alternativa que les queda es capturar la torre, seguido de mate. Entonces, este es un ejemplo bastante sencillo, pero que permite establecer una clara diferencia entre lo que es un ataque evolutivo de un ataque revolucionario. ¿Sí? Sí, Veamos otro ejemplo. Aquí eh, tenemos, por ejemplo, un ejemplo del ataque evolutivo. ¿Cómo sería el ataque evolutivo? Sería torre H a 1, caballo F8 y aquí, Brain, ¿cómo podrían proceder las blancas? Las blancas. nada, es que vi la clase pasada, po. Ah, la viste. Ah, ya. Sí, po, alfil por E7, o sea, alfil E7, pero no veo que, o sea, queda con ventaja, pero no hay una red de mate ahí, ¿o sí?
A ver, veamos. ¿Qué puede O hacer sea, el negro? A ver. mm, es que supone que el alfil se puso ahí es para amenazar el caballo, que sería siendo el que está defendiendo el H7. Ya. Pero por mover algo, pongamos que el rey se mueve en G7, Rey en G7. Ya. ¿sí? Y ahora el alfil capturaría y capturo el alfil de vuelta ¿Con con el qué? rey. Con el rey. ¿Y ahora? ¿Cierto? Claro. ¿Y ahora? O sea, eh, rey E7, Ya. ¿Podría ser acá? claro. Pero por eso ahí me puedo arrancar por rey Sí. F6 Rey de 6. ¿Ahí? o F6. Acá. ¿Te Claro. arrancas? Creo yo que arranco por lo menos varias jugadas, ¿no? Sí. Podría ser. Por ejemplo, puede ser acá. Claro. Mm. De ahí podría ya jugar, no sé, rey F5 Ahí. para evitar torre F4. Ya. Mm, a ver. Igual yo creo, o sea, el blanco al parecer tiene ventaja posicional, las torres tienen más libre movilidad, pero mi punto es de que ese alfil Correcto. en E7 no me parece tan fulminante. Sí. Puede ser. Pero se entiende la idea, sí, de lo que quiere ilustrar el maestro en el libro. Déjame ver aquí. Tiene que haber un remate, pero se me mete en H6. Pero yo creo que con tiempo eso se puede analizar. Sí, Sí. Pero en todo caso, aquí la posición de las negras está perdida. Como sea, está perdida, yo creo. es que claro, tiene una torre que prácticamente no está jugando. Sí. Las torres de acá no están haciendo nada. Y estas están demasiado activas. Entonces te Claro, van a pescar a jaque, te van a destrozar el flanco rey. Y después basta que se doblen, no sé, de alguna forma y te hacen mate. Te amenazan mate todo el rato. Como aquí. claro. Aquí hay amenaza de mate fulminante. Por ejemplo, con torre G5 y después te están metiendo la torre acá o la torre acá y te están metiendo mate. Ya, veamos la otra. Acá ahora tenemos la misma situación, pero con un ataque revolucionario. ¿Cómo sería el ataque revolucionario? Torre por H7, Torre por H7, ¿cierto? Y aquí no hay nada más que tomar la torre si no es mate. claro. O Única captura. puede ser caballo G7, pero es torre jaque, rey juega, y después de esto no hay más. No hay más. Por donde trate de buscarle, así no sea torre por C3, viene mate. Claro. Entonces, torre, rey por H7, no hay más. Y acá está fácil, ¿cierto? Torre jaque, y rey acá, y mate. Entonces, la idea del ataque revolucionario radica, como se ha visto claramente, que hay que abrir por medios violentos una vía de invasión hacia la octava fila y en este caso que estaba provisionalmente estaba vetada por el peón negro de H7. La torre se sacrifica entonces para que su colega pueda alcanzar su objetivo en la octava fila. Así es que, como dice el maestro Misfit, sí, en el ajedrez también existe la auténtica camaradería. Eh, ¿En qué orden cronológico deben emplearse estos dos métodos de ataque? La respuesta es, primero, utilice el ataque convergente. Ataque con varias piezas, el peón obstaculizador. Y Pero eso, disculpe, profe, en ese punto, que también lo mencionó en la clase pasada, ¿Mm? eh,
no sé si estoy tan de acuerdo porque hay una contradicción porque dice que es mejor partir con el ataque progresivo, preferentemente. Pero resulta que, como en los ejemplos que vimos, con el ataque progresivo, el negro descansaba a traer defensa. Sí. Entonces es más lento. O sea, Es más si yo lento. veo que es totalmente factible un ataque revolucionario, no hay razón para hacer un ataque progresivo. Correcto. Pero, a ver, ¿qué pasa? Que normalmente cuando el ataque revolucionario funciona, es cuando tú tienes una superioridad de material evidente en el sector del tablero en el cual vas a ejecutar el ataque. Como en este caso. Acá tú tienes 3 piezas en el fondo. La torre está en A1, pero es como si estuviera en H1. Entonces tú tienes 3 piezas actuando acá y tienes una sola defendiendo. Bueno, 2 con el rey. Pero de todas formas tienes superioridad porque vas a abrir línea y se van a combinar la torre con el alfil y el caballo con el rey no están coordinados. Entonces ahí tiene un ejemplo de que, claro, el ataque revolucionario ahí va a funcionar. Pero en otra situación en la cual hay, cuando por ejemplo están en situaciones de medio juego, en donde están en igualdad de condiciones ambos bandos, lo que haces tú es comenzar a concentrar tus piezas o tus fuerzas sobre un punto un punto determinado. Y es ahí en donde el maestro te dice que tienes que empezar primero a concentrar tus fuerzas en eso. Poco a poco, a medida que vas concentrando tus fuerzas, estás obligando, a través de respuestas casi forzadas a tu oponente, a jugar ciertas piezas en ciertas casillas. Y va a llegar un momento en que va a estar tan atado a la defensa el oponente, en el cual tú vas a poder cambiar de objetivo. Una de las estrategias más comunes es cambiar de objetivo, y como están todas las piezas orientadas hacia un punto, tú cambias de flanco, por ejemplo, y el negro no es capaz de hacer lo mismo. Y en ese cambio, tú eres más rápido en acumular fuerza en el otro flanco, por ejemplo, puedes atraer otra debilidad. Ese es el principio de las dos debilidades que lo utilizaba mucho Petrosian en sus partidas. Y yo creo que lo vamos a ver, pero más adelante, porque también lo tratan eso. Pero esas ideas van surgiendo más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Atacaban en un flanco, el oponente concentraba todas sus defensas en un flanco, y luego atacaba el otro flanco, donde casi no habían defensas, y como por dominio de espacio, por lo general, por el dominio de espacio, la ventaja de espacio, el trasladar las fuerzas para el que tiene ventaja de espacio es mucho más rápido, mucho más fácil que el que está restringido de espacio. Aparte de estar restringido de espacio, está restringido por sus propias piezas atadas a la defensa de un punto que está siendo atacado. Entonces, la estrategia generalmente que descubrió Nissus fue que cambiaba de flanco, donde no hay ninguna pieza defendiendo. En este caso, el atacante que tiene ventaja de espacio tiene facilidad de movilización. Rápidamente, en 2-3 jugadas, está atacando con 3 piezas a un punto. Y el negro, que está con las piezas que se entorpecen entre ellas, no alcanza simplemente a traer en 3 jugadas 3 defensores. Y termina cayendo un punto en el otro flanco. Claro. Entonces, ¿qué dice el maestro? ¿En qué orden cronológico deben emplearse estos dos métodos de ataque? La respuesta es, primero utilice el ataque convergente. Ataque con varias piezas, un peón obstaculizador. Está hablando de un peón, o sea, está hablando del medio juego. ¿Está? Al así hacerlo, dará oportunidad a su rival de que sitúe las piezas defensoras en casillas incómodas. O sea, mal ubicadas, mal coordinadas las piezas. De forma que unas y otras se entorpezcan. ¿Está? Eso está diciendo. Entonces, a continuación, puede ver si existe una posibilidad de ruptura decisiva o maniobra forzosa. En otras palabras, si existe un ataque revolucionario. En este caso no está hablando de los dos flancos, yo me adelanté en ese sentido, pero es que cuando aparecen las piezas que están entorpeciéndose entre sí, hay veces en que tú matas a un defensor con una pieza que no está atacando necesariamente, o que con una pieza, un peón de repente desvías a un defensor y el oponente está obligado a soltar. Cuando suelta, tú atacas. ¿Está? Eso Sí. es más o menos. Entiendo. Bien.
Y ahora vamos a ver un concepto nuevo que el maestro le llama avance contenido en una columna abierta. Avance contenido, qué interesante el concepto. La idea es entregar la columna a cambio de otra. El avance se hace en la columna abierta con la idea de entregar la columna a cambio de otra. Ya, en el diagrama eh, tenemos la explotación directa de la columna F. ¿Ya? Y eventualmente podríamos, tal vez en algún momento, capturar el peón de F7, ¿cierto? Por ahora no se puede. Si la torre negra se desplaza, por ejemplo, se desplaza de su defensa de F8, sale de aquí, para allá o para acá, sería fácil capturar, ¿cierto? Claro. Entonces, hay una jugada que gana un peón. Entonces, a eso se refiere el avance contenido. Si tú avanzas en la columna abierta, pero en el fondo estás entregando la columna para ganar otra. A eso se le llama explotación indirecta de una columna. Bien, ¿qué jugada se les ocurre en este diagrama? Que sea más o menos con esa idea. Torre F5 es lo primero que se viene a la mente. ¿Qué opinas tú, Atilio? Igual estaba pensando en Torre F5. Correcto, muy bien. Torre F5. Un avance contenido, ¿cachai? Avanza, pero se contiene. No alcanza hasta el final acá. Entonces, por eso debe ser contenido. Y ataca otra columna. O sea, las blancas están pensando simplemente en capturar. Nada más. Juega alfil de 6 y torre por B5. Amenazando torre B7. Entonces, es importante que examinemos detenidamente esta maniobra para entender su significado lógico. Puesto que, por ejemplo, donde estamos, torre por F7 no es posible. No puede hablarse de una explotación directa de la columna F. Por otra parte, sería una flagrante injusticia afirmar que la columna F no guarda relación alguna con el peón B. ¿Por qué? ¿Por qué sería injusto decir eso? No sé si entendí bien la redacción del comentario. Pero luego no. Es importante que examinemos detenidamente esta maniobra. ¿Cuál es la maniobra? El avance contenido. Esa es la maniobra. Eh, puesto que torre por F7 no es posible. Bueno, esta maniobra para entender su significado lógico. Puesto que torre por F7 no es posible. No puede hablarse de una explotación indirecta de la columna F. Ya. Puesto que torre por F7 no es posible, no puede hablarse de una explotación directa, no indirecta, directa de la columna F. Ahí está. Yo estaba pronunciando mal. Puesto que torre por F7 no es posible, no puede hablarse de una explotación directa, no indirecta, directa de la columna F. Por otra parte, sería una flagrante injusticia afirmar que la columna F no guarda relación alguna con el peón de B. ¿Dónde reside la verdad? La respuesta es que la columna no se ha empleado aquí de manera directa, en el pleno sentido de la palabra, sino indirectamente como una especie de trampolín. Una columna como trampolín de asalto. ¿Ya? Entonces a eso se refiere con la ocupación, o sea, de forma indirecta, de cómo explotar la columna, ¿ya? Utilizándola como un trampolín para asaltar en este caso al peón de B5. ¿Sí? Sí.
Dice un ejemplo el maestro: cuando alguien decide que su futuro se encuentra en la carrera diplomática porque se siente capaz de dejar a Lloyd George. Lloyd George era un político británico nacido en Gales, que nació en 1863, murió en 1945. Bueno, el maestro con su ejemplo. Entonces dice: cuando alguien decide que su futuro se encuentra en la carrera diplomática porque se siente capaz de dejar a Lloyd George a la altura del betún, o sea, por allá abajo, es porque está seguro de sus dotes para la profesión. Pero si lo ha decidido porque espera de esa forma poder acceder a los círculos de la clase alta para casarse, por ejemplo, con la hija de un millonario, entonces resulta que la profesión elegida no pasa de ser un simple pero eficaz trampolín hacia la cuenta corriente de su futuro suegro. ¿Qué te parece? Se entiende, se entiende. Bien, en esta posición, la maniobra alfil de 4 y torre G7 sería una explotación directa de la columna G. ¿Ya? Ajá. Mientras que torre G3 y después H3, torre por H6, es una explotación indirecta de la columna G. ¿Se entiende más o menos por qué es la diferencia? No cacho bien cuál es el sentido, por qué la relacionan, o sea, ahí lo que está explotando es la columna H, si es que captura el flanco, ¿no? ¿Me estás preguntando cuál es la utilidad de esto? No, a ver, es que, ¿por qué dice que la columna G ejerce una fuerza indirecta sobre la columna H? Claro, Como que ese porque punto... es el concepto de trampolín. Mira, a ver, vamos. La explotación directa es porque simplemente ataca sobre la columna G. No es más que eso. Esa es toda la historia. Torre de 4 y torre G7 está atacando sobre la columna G. ¿Ya? La torre no se sale de la columna G. ¿Ya? Entonces, una explotación directa de la columna. ¿Ya? Pero, la maniobra torre G3, torre H3, torre por H6, es una explotación indirecta de la columna G, porque finalmente el ataque se hace por la columna H y se utilizó a la columna G para llegar a la columna H. O sea que si la torre hubiese estado en B1, hablaríamos de que la columna B fue el ataque indirecto para la columna H. Sí. O sea, en este caso, sí, B1 y o bueno, F1 para que no se despeje con el... O claro, B4. Exacto. Sería una explotación indirecta de la columna P. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende, Atilio? Sí. Ya. Son como mi alumno. Capo. Como último ejemplo, no, todavía no. Sí, tenemos esto. Como último ejemplo, vamos a ver este. Supongamos que las blancas tienen torre. No lo tengo. Ya, a ver, eso vamos a tener que hacerlo con un editor de tablero. Tenemos torre G1, alfil 3. Torre G1, alfil 3.
peón H2. Las negras, rey H7. Ah, no, lo teníamos, era el mismo anterior. Estoy leseando. Peón H6. Ah, claro. Claro. Ya, me confundí. Estoy tonteando. Es el mismo ejemplo que estábamos viendo acá. Aquí. Ya. Entonces, estábamos bien. No me hagan caso. Estábamos bien. Ok. Tengo que cambiar ahora a este. Ya. Estamos. Entonces, veamos el siguiente ejemplo, que es este, donde vemos otro ejemplo de la utilización de la columna como trampolín. A ver, estratégicamente hablando, vamos a ir empezando a reconocer debilidades en el campamento negro. ¿Cuál es la debilidad de las negras en este diagrama? A ver si pueden mencionarlo. Atilio, por ejemplo, ¿tú detectas alguna debilidad en el campamento negro? Que tienen un peón aislado en la columna A. Ya, hay una debilidad, ok. ¿Qué más? Tienen 3 islas de peones y las blancas tienen 2. Ya, pero perfecto, muy bien, muy bien. Oye, muy bien. Eso todavía no lo vemos bien, ¿eh? Ya lo sabes, excelente. Y hay un hall en C5. Muy bien, aquí hay un puesto avanzado en C5, ¿cierto? Y esto tiene un peón retrasado en C6. Entonces, esta es la debilidad de las negras, ¿cierto? Claro. Si pudiéramos concentrar todas nuestras fuerzas contra este punto, probablemente ganamos la partida. Pero ¿no sería mejor intentar atacar el peón de A considerando de que el alfil no puede, como es de casilla blanca? No sé, se me ocurre como un peón aislado. Ya, pero ¿de dónde nace esa idea? Porque está aislado nomás. Sí, pues igual está como difícil llegar allá. ¿No? Puede llegar así. Claro. Ahí está el elemento estratégico. Estamos estudiando elementos Ah, estratégicos la explotación de la columna A mediante la columna C. a través de un trampolín. O sea, te Claro. diste cuenta que tú descubriste un procedimiento porque viste el peón aislado. Y antes de eso, o sea, antes de hoy día, yo creo que lo ves igual. Ah, ataco el peón de A porque está débil y todo. Pero estamos viendo métodos o procedimientos estratégicos para sacarle lustre, por ejemplo, a una columna. En este caso es el avance contenido sobre una columna como trampolín de asalto para otro objetivo, en otra columna. Eso es lo que estamos viendo, ¿te acuerdas o no? Sí, sí, totalmente. ¿Sabes que ahora va tomando sentido el tema? Sí. No, ahora no parece tan burdo el ejemplo, que me parecían como un poco burdos los ejemplos anteriores, pero justamente porque eran ejemplos, pero aquí tiene más sentido. Claro. ¿Tú lo entiendes, Atilio, o no? Sí. Ya, perfecto. Ya, entonces, este ejemplo posicional, las blancas pueden jugar torre C5, A5, atacando el peón de A7, tal cual como lo detectó Brain. Perfecto, Brain, muy bien. Es posible que haya alguien que niegue todo valor práctico. Oye, el maestro se adelantó a ti, Brain. Te está tirando los tremendos palos en este comentario. Oh, ¿cómo así? ¿Por qué? Léalo, ¿no? Es, posi- es posible que haya quien niegue todo valor práctico a la diferencia entre explotación directa e indirecta. Pero quienes creen en el pensamiento teórico para esclarecer a asuntos complejos, sin duda
reconocerán el valor de mi método, puesto que para su protagonismo la columna queda iluminada bajo los más potentes focos. Y es cierto, porque a través de este método, claro, tú intuitivamente descubriste que hay que atacar el peón de A7 y hay que atacarlo con la torre y al fin no lo puede defender, ¿cierto? Eso estuvo Claro. perfecto, estuvo excelente. Pero ahora con esta arma que te entrega el maestro, salta mucho más a la vista el procedimiento. ¿Sí o no? Sí. Claro. Entonces, quizá esto puede decirse de forma más sencilla, pero me gusta dar pie a que otros críticos mediocres, y eso es un palo para Tarras. Tú sabes quién es Tarras, ¿cierto? Sí, sí. El defensor de la teoría de Stein. Nisbet, Ah, ya, no sabía que. No sabía que defendía a Steinitz. ¿Y Nisovich no? ¿No le gusta Steinitz? no, a los chicos creo que les comenté, pero no sé si a ti te he comentado. Resulta Ah, porque pertenece a otra escuela. claro, resulta que el ajedrez, antes de 1850, de 1400 por ahí hasta 1850, desde la modificación del ajedrez, que creo que fue en 1450 o 1480, no recuerdo bien, pero es cuando se actualiza el movimiento de la dama, se introduce en el fondo la dama, se actualiza el movimiento del alfil, se mete el Claro. avance de dos casillas, se mete el peón al paso, y todas esas cositas. Sí, sí. El ajedrez se jugó en forma romántica, con ataque, con sacrificio y solamente buscando el mate, combinaciones agresivas al máximo y tratar de dar jaque mate en pocas jugadas. Eso fue la escuela romántica hasta más o menos, bueno, mucho más ha entrado lo que es Andersen hasta el nacimiento de Steinitz como campeón mundial. Pero yo creo que hasta 1850, cuando aparece Murphy en escena. Hasta ahí más o menos yo diría que está el ajedrez romántico, y cuando aparece Murphy hay un periodo en el cual comienza a evolucionar el ajedrez. Porque, claro, durante el reinado de Murphy, que fue muy breve, que fue 1,5 años más o menos, se trastocó todas las bases del ajedrez, pero en ese momento no se dieron cuenta. Es como si ahora, qué sé yo, Arjun Erigaisi o Gukesh o Pragananda o ¿cómo se llama el otro? Nihal Sarin estuvieran revolucionando el ajedrez con su forma de jugar y probablemente en 20 años o 40 años más adelante se diga que los años 2024 fue el año en que los hindúes ganaron el campeonato por equipos del mundo y con sus nuevas formas de pensar trastocaron toda la escuela del ajedrez y nació la escuela hindú del ajedrez. ¿Quién sabe? Pero Claro. en estos momentos todavía no se ha digerido lo suficiente, por lo tanto está súper fresco todo eso y tal vez no nos damos cuenta de que los hindúes han hecho algún aporte teórico sobre la forma de jugar al ajedrez. No lo sabemos. En los tiempos cuando entró Morphy a jugar pasó algo similar, pero los maestros sentían como que jugaban como si fueran niños. Lowenthal decía, me sentí como un niño jugando contra Morphy. Porque la forma en que los derrotaba era tan como, como ir sobre un riel. Era imparable. Y Steinitz después estudia las partidas de Morphy y termina sacando la teoría moderna del ajedrez, que es la que promueve el desarrollo, ¿cierto? El bloquearse rápido, ocupar el centro con peones, E4, D4 con peones, y todas las partidas de un desarrollo rápido concentrado hacia el centro, y jugar ajedrez posicional en el fondo. Entonces esa es la teoría moderna del ajedrez de Steinitz. Y hasta ahí todo bien. 40 años después aparece Ninsuich en 1911 con su teoría revolucionaria de que había que se podía abandonar el centro, es decir, hacer, por ejemplo, E por D4, si no tenían más peones en el centro, podía incluso cambiar por un peón, si el rival tenía dos peones, y tú tenías uno en el centro, y tu rival tenía, por ejemplo, dos, de todas formas, tú igual podías hacer E por D4. O si tenía peones acá y acá, y tú tenías peones aquí, podías hacer E por
por D5, cosas así. Entonces, cuando te quedabas sin peones en el centro, eso se le llamaba abandono del centro. Y Ninsuit decía, oye, pero si podemos dominar el centro con piezas, con alfiles, por ejemplo, o con caballos en C3 o en F3, y tenemos dominado el centro también. Entonces, también podíamos tener puestos avanzados en casillas centrales en donde ejercemos influencia sobre las demás piezas. ¿Cachai? Entonces, esta era la teoría de Ninsuit, que se ve en este ejemplo. Claro, aquí el caballo bloqueador bloqueando el peón y atacando una debilidad del oponente. Entonces, Tarrach tomó al abandono del centro la propuesta de Ninsuit como un pecado mortal, como un verdadero pecado mortal. Esto era absolutamente, para Tarrach, era absolutamente sacrilegio. ¿Cómo se le ocurría decir semejantes barbaridades a Ninsuit? Entonces, Ninsuit no encontró nada mejor que seguir profundizando en su teoría y escribir un libro. Y así nace mi sistema. Bueno. Entonces, aquí es donde a cada rato cuando dice críticos mediocres, este palo va directamente dirigido a Tarrach. Así que eso es más o menos la historia del tema. ¿Y se comprobó que tenía razón entonces Ninsuit? Es que a los días de hoy ambos tienen razón. Claro. Es una mezcla. La teoría hipermoderna lo que busca simplemente es el control desde lejos pero la escuela moderna y hipermoderna en el fondo hoy en día están vivas ambas. Claro. Es como que se complementan en el fondo. No desaparecen del todo. No matan en el fondo del todo una a la otra. Simplemente ambas aportaron más al ajedrez nomás. Y después de eso viene la escuela soviética, que esa no la conozco, no la he estudiado todavía. Hay que leer, según un maestro que los hizo un curso hace poco de finales, que hay que estudiar a Boleslavsky, a Kutov, a Botvinnik, que es el padre de la escuela soviética, porque él que creó la metodología y todo eso, los métodos de enseñanza y todo eso. Entonces ahí tenías a Boleslavsky, Kotov, Botvinnik, y si se me queda alguno es porque no he estudiado la escuela rusa todavía. Así que ahí esa es tarea mía todavía pendiente. Pero primero quiero, por ejemplo, terminar el estudio de mi sistema, para continuar con ese estudio de esa escuela. Y espero poder mejorar mi ajedrez con eso. Seguro que sí. Así es que en este momento estoy al mismo nivel de ustedes. Estamos aprendiendo tanto ustedes como yo. Ajá. Entonces, cuando dice el maestro, dice, y quizás con esto pueda decirse de forma más sencilla, pero me gusta dar pie a que los críticos mediocres, que nunca saben distinguir lo esencial de lo inesencial, puedan atacarme basándose en cuestiones formales, pues es posible que iluminación a plena luz sea un tanto rebuscado. O sea, aunque le esté mostrando él a plena luz esto, puede que Tarrach no lo tome en cuenta. Eso está diciendo. Uh-huh. Ya. Bien, vamos a ver. Perdón. El puesto avanzado. El tan mencionado puesto avanzado. Si echamos un vistazo al diagrama, veremos que las blancas dominan el centro y la columna D, ¿cierto? Está claro. Las blancas dominan el centro. ¿Por qué dominan el centro las blancas? Tienen el pequeño centro y tienen 2 torres y un caballo montándose a las casillas centrales. Claro. Las negras solamente tienen esto, y acá las blancas ocupan la casilla 4, dominan de 5 y controlan también esas 3. Entonces tienen mayor superioridad, ¿cierto? Profe, consulta técnica.
Efectivamente es un pequeño centro, Sí. o no lo es todavía porque hay un peón negro en D. No, es que justamente a esto se le llama pequeño centro, al peón D. ¿Cómo? Yo pensé que el pequeño centro era cuando había un peón sobre una de las casillas centrales, en este caso el peón de E4. Eh, a todo esto, a esto y a esto se le considera pequeño centro. A todo este Ah, complejo. ok, ok. Ya, esta, esta clase yo todavía la recuerdo cuando la estudié por primera vez. Y esta clase fue como que me hizo así el cerebro. En serio. Yo quedé totalmente... Esto lo estudié solo. Yo lo estudié solo. Pero sabes que fue tan... eh, yo leía los libros de conciencia. Los leía así, línea por línea. Entendiendo línea a línea. Yo no leo un libro así... ya, así que ya... No. Yo leía No tiene línea, sentido así. línea a línea y comprendía frase a frase. Y así me demoré meses en estudiar este libro. Cuando veo este diagrama, lo miré, no tiene nada especial. Un diagrama con cualquier final de ajedrez. Pero lo veo y cuando estudio de qué se trata y finalmente cuando termino de leer este capítulo, quedé impresionado. Nunca Ya, más fue el mismo. nunca más vi el ajedrez de la forma en que lo veía. Espero que les pase a ustedes algo similar. Entonces, vemos que las blancas dominan el centro y la columna D, mientras que las negras tienen el peón en D6 y la columna E. Y en otros aspectos la posición está igualada. Las blancas, a las que les corresponde jugar, emprenden ahora una operación en la columna D. Aunque puede parecer difícil, pues el peón D negro está protegido de la forma que llamamos muro de piedra, ya muro de granito. Perdón, voy a tener que tomar una cervecita. Si las blancas, a pesar de las reglas formuladas en el punto 4, el punto 4 era los posibles obstáculos en las operaciones sobre columnas, los muros de granito, cómo demolerlos, los obstáculos pueden ser peones protegidos y desprotegidos, y los métodos de agresión a peones enemigos que suponen un obstáculo. Entonces, un ejemplo que habíamos visto de esto era este. Este es un muro de granito que está defendido por este, y este no tanto. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de Sí, eso? sí, sí, sí. Ya, entonces, estamos ahora en el puesto avanzado. Entonces, si las blancas, a pesar de las reglas formuladas en el punto 4, procediesen a atacar el peón de negro, doblando torres con torre de 2, torre de 1, no solo el estimado lector, sino el propio peón D se reirían en sus narices. ¿Te das cuenta de lo que dice el maestro, no? Sí, sí. O sea, esta maniobra no tiene ningún sentido, está diciendo el maestro, Porque, contra ese peón. claro, claro. De modo tal vez que fuera mejor atenerse a las reglas y tratar de minar la posición con la ruptura de 5. O sea, tal vez sea mejor romper con el 5, que es como se jugaba el ajedrez hasta ese entonces. Ojo, las rupturas eran lo que siempre se conocía en esa época. Eh, pero tampoco es posible la ruptura, ya que el control de las negras que ejercen sobre la casilla, sobre la columna es suficiente para neutralizar el eventual avance del peón a E5. En consecuencia, olvidémonos de la columna D y contentémonos con la explotación indirecta, mediante la jugada restringida torre de 4, para seguir con la ulterior
torre A4. O sea, el maestro está pensando, ya entonces si lo anterior no sirve, si no podemos pegarle a D6, tampoco podemos avanzar E5, entonces juguemos torre D4 y ataquemos con torre A4. ¿Qué les parece esa propuesta? Eh, pucha, yo diría que no me tinca. ¿Tú, Atilio, qué dices? Em, que no veo mucho más provecho que otra jugada. Muy bien, muchachos, excelente. Y A ver, el maestro agrega, pero esta maniobra también resulta ser floja, por cuanto el flanco dama negro es demasiado compacto. O sea, no hay debilidades. O sea, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Cierto? sí, pues. Entonces, las blancas tienen que establecer un puesto avanzado en la columna D. Nótese que si el peón de A negro estuviese aislado, no resultaría fuera de lugar llevar la torre a la columna A. Por ejemplo, si no existiese este peón, si no existiese, Sí, entonces sí, jugar tiene sentido. eso y jugar eso sería totalmente válido. Claro. ¿Ya? Dado que las tentativas parecen fallar, quizás busquemos otra base de operaciones, lo que también sería erróneo, pues en esta posición puede explotarse la columna D. O sea, puede explotar la B, la A y no puede en el fondo, porque está demasiado compacto eso. Entonces, aquí en esta posición solo hay, bueno, según el punto de vista del maestro, hay una sola jugada clave. ¿Cuál será la jugada clave? Me tinca mucho caballo de 5 aprovechar esa casilla de puesto avanzado, ¿Ya? ¿Y tú, sacando el Tito? peón de C. Eh, Estaba pensando también en D5, aprovechando el puesto avanzado. ¿Sí? ¿En serio? Oh, estos cabros. Ustedes son totalmente avanzados. Son unos puestos avanzados de alumnos. No, es que igual hemos cachado por dónde va el hilo de las clases, po. Sí. La jugada clave exactamente, justamente es caballo de sí. Así, el caballo ocupa lo que llamamos un puesto avanzado. Y yo antes le había dado una definición de puesto avanzado, pero probablemente no estaba muy correcto. Y aquí está la definición correcta, exacta, como lo hizo el maestro Niso. ¿Ya? Así que, mucha atención. Por puesto avanzado, entendemos un puesto en una columna abierta, situado en campo enemigo y protegido, eso lo da por descontado, por un peón. De nuevo, Yo, ¿ya? yo antes pensaba que el puesto avanzado, y veo que parece que no es así, cumplía también el requisito de que la pieza misma que estaba en el puesto avanzado, en este caso el caballo, no podía ser expulsado por un peón. No, no No es, necesariamente. no. Porque Ok, justamente en este caso, lo que busca el caballo es que lo expulsen. claro, para dejar. Pensé en eso, como para generar una debilidad ahí en el Y peón D. eso me cambió todo mi ajedrez. ¿Me puedes creer? Ese solo Hacerle- detalle Hacerlo a propósito. cambió mi forma de jugar ajedrez para el resto del viaje. El hecho de. Es que yo hace poco estoy estudiando un libro de táctica que se llama Gane Combinando. ¿Ya? Y hace poco hablaba de algo parecido, de que a veces uno ponía, por ejemplo, piezas cerca del enroque o atacando el enroque, y el ataque no era fructífero, pero lo hacía solo para obligar al rival a mover uno de los peones del enroque.
Tenéis que jugar, ver los videos de ajedrez lógico jugada a jugada. Ya van como 10 videos de esa serie ¿verdad? y en cada video te estoy hablando lo mismo. Bueno. Ya, pero el hecho de colocar el caballo aquí y que este caballo ataque este peón y que lo haga con la idea de que el peón avance para dejar este peón débil. Oye, pero para mí, compadre, fue una revelación eso. Yo antes de leer este libro, nunca se me hubiese ocurrido, o sea, tal vez, por ahí en una partida en forma random lo haga, pero no soy consciente de lo que estoy haciendo. Pero luego de leer este libro y vi esto, lo fui consciente y lo apliqué en algunas partidas y funcionó. Y oye, qué rico cuando tú has estudiado, aplicas algo que has estudiado y te resulta. Sí. Así que esto me cambió el ajedrez para el resto del viaje. Y ojalá que ustedes también, o sea, el comprender esto, porque a simple vista puede que no tenga ni un sentido. Pero este peón es una roca, como es un granito, un muro de granito. Y colocando el Claro. caballo acá, ya inmediatamente estás demoliendo la base del muro de granito. Y si este peón avanza, ¿qué pasa con este? Queda sin defensa. Claro. Por lo tanto, ahora sí que vale meterle las torres. ¿Está ahí? Claro. Sí, porque es un ajedrez más agudo igual. Estrategia, pues. Esto es ajedrez de estrategia. Un ajedrez que no es tan vistoso como el de los sacrificios y las combinaciones y todo eso, pero hay que echarle para hacerlo. Es más complejo, claro. Sí. Bueno, ya se está acabando la hora, así que lo vamos a dejar hasta acá. Hoy en día hablamos bastante, pero yo creo que de todas formas no está de más el haber hecho esta reseña sobre la escuela y por qué el Minswitch hizo su libro y todo eso. Sí, Y está bien. centrarnos en esta posición, ya por lo menos con la pincelada que le dimos hoy, yo creo que va a ser bueno para retomar en la próxima clase esta posición y de nuevo dar una pincelada para que se les quede bien se les grabe bien en su mente este como patrón podría decirse, este método. Ujú. Ok. ¿Ya? ¿Ya, muchachos? Ya, muchas gracias. Buenas noches. Buenas Que noches. descansen. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao.